Bienvenido a Spasurfing. Hoy te traigo un modelo basado en el diseño de un tiburón blanco. De ahí viene el nombre, Great White Twin, diseñada por Kelly Slater. Se trata de una twin para olas no tan pequeñas, pero ahora nos meteremos más en detalle en las medidas y la construcción. 5,10 por 19 y 15/16 avos, 2 y 5 octavos. 32 litros en 5,10. Empezamos poniendo la tabla debajo del brazo. Creo que son un cantos un poco más refinados. Cómo se reparte el grosor a lo largo de la tabla. Y mi parte favorita, sentir los contornos del bottom. Okay, puede que haya un single a un doble cóncavo, muy poquito pronunciado. Y es que esta tabla es verdad que para ser una twin lleva muy pocos litros, pero sin embargo podemos ver que el volumen está muy bien repartido para llevarnos los beneficios de una twin. ¿Y qué quiero decir con esto? Que un pincho con 32 litros no va a tener la misma remada que una tabla que tiene más volumen en el pecho como esta y que tiene un tail, que tiene un winger para poder ser un poco más maniobrable. Empezamos como siempre por el outline. Y lo que nos llama la atención, por supuesto, es este tail, que es en swallow y que tiene dos wingers a los laterales. Los wingers nos sirven precisamente para mantener el paralelismo de los cantos todo lo atrás que podamos hasta empezar a reducir el volumen a nivel del tail para que luego cuando pisemos haya menos volumen debajo de ese pie trasero y sea más fácil hundir ese tail para luego poder entrar un poco más vertical en la ola. Podemos ver que la mayoría del volumen se concentra a nivel del pecho. Esto nos va a garantizar muy buena remada y muy buena flotabilidad para poder entrar pronto en las olas, potentes o no, y ponernos de pie con mucho tiempo. ¿Eso qué significa? Mayor contagio de olas en el baño y por lo tanto mayor diversión. Puede ser muy interesante probar esta tabla con una quilla trailer muy pequeñita que nos va a garantizar un poquito más de tracción a la hora de hacer un bottom turn más profundo porque el winger está detrás de las quillas. Además, un swallowtail también nos permite alargar mucho más el outline de la tabla, lo cual nos va a dar un poco más de proyección y a la vez nos va a ofrecer dos puntos de los que pivotar cuando estemos realizando una maniobra. Entonces vamos a tener mucha más proyección y velocidad gracias a este outline más alargado, pero a la hora de realizar un giro tendremos un punto del cual poder pivotar a la hora de hacer una maniobra. Los swallowtail quizás sean de los tails más versátiles que hay en tablas de surf, porque nos garantiza esa velocidad extra que muchos surfistas necesitamos si no somos profesionales, pero nos otorga también esa maniobrabilidad y ese agarre que proporcionan esos dos puntos de pivote. Por eso podemos concluir que aunque esta tabla se suponga que sea para olas no tan pequeñas, sí que es verdad que nos va a permitir entrar mucho antes en la ola que un shortboard convencional y tener ese extra de maniobrabilidad gracias a el swallowtail. Con respecto al grosor, podemos ver que el punto más grueso de la tabla se sitúa más o menos a mitad y no se refina tanto en el nose como se refina en el tail. Sin embargo, se mantiene bastante gordita a lo largo de toda la tabla. Ese grosor se mantiene en este nose bastante generoso de volumen para que podamos tumbarnos lo más adelantados posible. Con lo cual podemos surfear esta tabla en unas medidas un poquito más cortas sin sacrificar la remada. También resulta muy interesante que el grosor en su punto máximo está en el centro, pero se va afinando conforme llega a los cantos. ¿Para qué? Para poder tener un poquito más de mordida en esas paredes que van a ser más verticales. Por eso este twin dicen que está diseñado para olas con un poco más de potencia. Porque si estuviésemos surfeando olas pequeñas, un canto más redondo nos proporcionaría un poco más de flotabilidad, lo cual nos vendría muy bien para no estar hundiendo el canto que nos enlentecería en la ola, pero que cuando estamos surfeando olas con mucha más potencia, lo ideal es tener ese extra de control, porque la velocidad ya la tenemos gracias a la ola, y lo que queremos es poder maniobrar y poner la tabla donde queramos en la ola. Entonces, un cantito un poquito más refinado va a hincarse mejor y hundirse mejor en el agua y no mantenernos todo el rato a flote sin poder maniobrar. Podemos ver que el cóncavo simple empieza muy arriba, aquí ya ha empezado en la tabla y se mantiene, sigue siendo cóncavo simple, sigue simple, continúa bastante simple hasta aproximadamente aquí, la mitad de la tabla. Un consejo, cuando queráis ver los contornos del bottom de una tabla, es muy conveniente que sigáis
el listón con vuestra cabeza, porque debido a la curvatura de la tabla, si empezamos a verlo desde atrás, perderemos la visión del contorno del bottom. El cóncavo se sigue manteniendo doble hasta el final de la tabla, incluso saliendo ya de los 2 puntos. Este cóncavo es mucho menos pronunciado que otros cóncavos que hemos visto anteriormente en otras tablas en el canal, como pueden ser la Twice Baked o la Two Fish. Como breve recordatorio, bueno, el cóncavo simple lo que hace es canalizar el agua, manteniendo los puntos laterales un poquito más a flote, lo cual nos va a dar un poquito más de velocidad. Y luego el cóncavo doble lo que hace es desencajar la tabla del carril en el que estaba puesto con ese cóncavo simple y permitirnos un poco más de maniobrabilidad. Este cóncavo tiene mucho sentido con cómo la describe Kelly Slater, que es una tabla para olas con potencia, porque un cóncavo muy pronunciado en una ola pequeña nos produce velocidad, pero en una ola grande lo que nos hace es mantenernos en un carril del cual no podemos escapar y que sea un poco más difícil hincar ese canto. Por lo tanto, tenemos cantos refinados y cóncavos poco pronunciados para tener mucha más maniobrabilidad. Por eso podemos ver vídeos de Kelly Slater surfeando esta tabla en Indonesia, en Mentawais y entubándose en olas overhead. Con respecto al nivel del surfista que tendría esta tabla, pues yo diría que puede ser desde principiante hasta experto, porque tiene esos atributos que tiene una twin fin, que son dar mucha velocidad y tener muy buena remada. Un surfista experto disfrutaría mucho más de esta tabla, porque va a ser una tabla muy versátil y va a saber utilizarla en todas las condiciones. El rango de tamaño de olas que podría surfear con esta tabla, yo diría que puede ser desde la altura más o menos de la cadera hasta, como ya hemos visto con Kelly, tamaños muy pasados. Por supuesto, al ser una twin fin, hay que usar quillas de twin, que son mucho más grandes y tienen mucho más volumen. Y también tenemos la opción de añadir un trailer fin. En el caso de las Endorphins, que es la que recomienda Kelly Slater, que también es su marca, para poder surfear esta tabla, tenemos dos opciones distintas. Una quilla un poquito más grande y otra con un poquito menos de tamaño. Esto va a tener menos tracción, que quizás sea un poco más útil para olas más pequeñas, mientras que esta trailer fin, que tiene un poquito más de área, va a tener mayor tracción y puede ser más útil en olas con mayor potencia, donde cuando queramos hacer un bottom turn podamos confiar en esa quilla de atrás. Con respecto al rocker, podemos ver que es un rocker continuo, es decir, que no tiene ninguna parte de la tabla que se encuentre plana, y eso lo que va a hacer es fomentar que estemos surfeando de canto a canto, ¿no? Y que sea un surfing un poco más de arriba abajo en la ola, en lugar de desplazarnos de manera recta, porque las olas para las que está diseñado esta tabla no son olas que sean planas, sino que son olas que van a tener curva y potencia y vamos a poder subir y bajar. Así que ya lo sabes, si lo que quieres es una twin fin para el 90% de condiciones que te sirva en olas no tan pequeñas, pero que pueda aguantar un tamaño pequeño y olas muy grandes, esta tabla es para ti, la Great White Twin. Coméntame qué te parece esta tabla y si te ha gustado el vídeo, dale like y sígueme. También puedes encontrarme en Instagram como Ispa Surfing y consultarme cualquier duda que tengas con respecto a esta tabla o las medidas que sean las adecuadas para ti. Y si vives en España, puedes encontrar esta tabla en Dreysow Surf Shop, con envíos a toda la península.